Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy, nuestro episodio 150. Wow. 150. Estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando Yo voy a hacer una oración ahora, espérate. ahora mismo. Ángel Santo de la Guardia, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día. Aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendido sobre mi pecho, tus alas de nácar y oro. Wow. ¿Qué es nácar? Amén, me imagino. No lo dice. Bueno, nácar. Debe ser algún tipo de material. Bueno, al lado de oro. Precioso, exacto. Material ese que brilla de colores como la paloma. Que cambia, que iridescente. Oh, bueno. Ok. Entonces, gracias por esa bella oración. Amén. Ángel de la guardia. Si tenemos uno cada uno, o si es un grupo de ángeles de la guardia que nos guardan. Gracias. Amén. ¿Eso está en dónde? Bueno, hay un pasaje en Daniel que medio quizá, pero eso no tiene nada que ver. Bueno. Es rarísimo. Vamos a estar hablando de los ángeles y los demonios y experiencias concernientes a estos seres espirituales. Wow. Así que nada, aquí vamos. Las abducciones aliens son demonios. Bueno, yo quería empezar como viendo los tipos de ángeles que hay en la Biblia, algo pila de medio, o quizás no cada uno, sino que en verdad no hay mucho. No hay como 2 o 3. Y con nombre hay 2. Pero después de que tú dijiste eso, se me ocurrió que yo te podía decir mi anécdota para empezar. Oh. ¿Y por qué es pertinente? Mira, tú y yo somos bautistas. O por lo menos crecimos en ese ambiente. Sí, somos bautistas. Entonces, no hemos bautizado a nuestros hijos, así que somos bautistas. Entonces, nuestra relación con el mundo espiritual no es la más cercana. Tampoco es que somos los más crédulos acerca de las cosas espirituales. Yo diría que realmente estamos más en el lado del escepticismo que de la fe, lo cual para mí, en cierto sentido, es un poco irónico y triste, porque, cónchale, si yo creo en Dios, ¿por qué no creería en otras cosas? Pero también, al mismo tiempo, es que, cónchale, el mundo es un lío, man. O sea, ¿cómo tú vas a creer en todo lo que hay por ahí? Eso no tiene sentido muchas veces. También vivimos en el siglo XXI, post-iluminación. A eso voy. También vivimos en una época, en una cultura, en una era donde la razón, la ciencia, todo eso es bastante importante. Y con razón. Dios creó el mundo de una forma que puede ser explicado, o sea, muchas cosas del mundo pueden ser explicadas bastante bien. Y nos dio a nosotros, los humanos, con la sabiduría. Exacto. Nos dio ese talento, ese poder, ese don, esa imagen de Dios de gobernar al mundo. Y para eso tenemos que conocer el mundo y entenderlo. Y de alguna forma u otra nosotros como que, qué sé yo, sabemos cosas que para mí son absurdas, como las sabemos. Por ejemplo, ¿cómo rayos descubrimos cómo funciona la electricidad? Eso es una cosa como bacana. Hoy las cosas que eran, o sea, como fenómenos naturales, como un huracán o un tornado, tormenta eléctrica, que eran cosas que eran 100% atribuidas a los dioses en el pasado, y ahora tú lo puedes predecir cuando viene. Exacto. Es como si tú tuvieras la agenda de Zeus y de Thor. Exacto. Mira, Thor viene pasado mañana. Y no solamente eso, porque también se podía predecir. La gente de antes lo predecía, pero no lo entendía. Exacto. Por ejemplo, un eclipse, una luna de sangre. Hay como un tornado
que aparece de repente y es como en desierto, es como de arena. Ajá. Y se le llamaba demonio no sé cuánto, es como, tenía algo que ver con un espíritu. O sea, no se entendía en lo absoluto. Y recientemente como que ya se entendió científicamente por qué sucede. Y eso como que le mata ese misticismo de que era un demonio que de repente aparecía ahí y hacía un tornado de la nada en un desierto. Exacto. Y ahora ya tú sabes, no, que mira, que el clima y la temperatura y La que la presión condición, la barométrica, presión, el no sé qué. Bueno, la humedad. el entender cómo. Porque eso es lo que pasa. Tú podías saber cuándo, pero tú no sabías cómo. Como tú no sabías cómo, tú pensabas, eso fue un Dios que lo hizo. Pero el entender cómo hace que uno crea como que ya, no es tan especial o sobrenatural o increíble. Y realmente sigue siendo algo incontrolable, devastador y Sí. asombroso. Que tú Aunque hay sepas cosas cómo más funciona. sencillas como un eclipse, por ejemplo, que también se aprendió cómo predecirlo hace mucho tiempo. Exacto. Pero hay culturas que creían que era como que un demonio se estaba comiendo el sol. Y ellos hacían un ritual y el ritual era exitoso y el demonio lo soltaba al sol. Y Exacto. básicamente ellos eran victoriosos. O sea que ellos Pero tenían aunque ellos no hicieron nada, la luna lo iba a soltar, bueno, el demonio iba a soltar el sol como quiera. Exacto, ellos tenían un rate Success. de suceso, sí, ¿cuál es la palabra? Lo lograban Éxito. siempre, de éxito, exacto, de 100%. Bueno, entonces, ahora, para avanzar mi historia, uno tiene tanta forma de explicar cómo pasan las cosas que casi se vuelve irrelevante si había un espíritu atrás de eso, un ángel, un demonio, hasta Dios mismo. Y Sí, también, en cierto modo, quizá no es que sea irrelevante, es que es imposible de probar y de comprobar. Entonces, voy con mi historia. Recientemente, la trabajadora doméstica de mi casa aparenta ser que hizo una fechoría. Y unos consumos de nuestra tarjeta de crédito como que aparecieron de la nada y hablamos con el banco. Bueno, un lío. ¿Qué pasa? Pasó la primera vez con una tarjeta. Y yo como que, eso está raro. extraño. Eso está raro. Pero no hay un Después, patrón. exacto. Puede haber sido cualquier cosa. Después pasó una segunda vez con otra tarjeta. Bueno, pero quizá lo que fue que por un celular nos hackearon o lo que sea. Ok. Después pasó con otra tarjeta. Y después pasó con otra tarjeta. Cuando tú dices, conchale, espérate, ¿dónde estaban todas las tarjetas? En mi casa. Oh. Y resulta ¿Quién está en la casa? que ella está en la casa siempre. Ahora, yo puedo, en base a eso, decir, tú me robaste, qué sé yo cuánto. Yo no puedo, me faltan pruebas, me falta evidencia. Yo puedo tener la suposición y estar bien basado, fundamentado, pero mira que tuve que esperar varios incidentes para poder tener un mejor fundamento. Y aún así, no lo puedo probar. Si yo iba la primera vez y le decía, mira, yo vi como que pasó esto con la tarjeta, obviamente ella lo iba a negar. Y eso no iba a llegar a Claro, ningún lado. Y aún si hoy, después de 4 tarjetas, se le llama o se le dice, todavía lo pueden negar y no hay todavía lo prueba. pueden negar y no hay prueba y no se puede hacer nada. Entonces, para mí, pensando en este episodio, es muy similar con cosas espirituales. Por ejemplo, Carla a veces, antes, ya no pasa. Quizá yo le maté esa creencia. Yo soy un abusador. Por ejemplo, Reprende. no. Yo quería ir a un sitio o iba a pasar algo y no se daba. Y entonces, en alguna ocasión, no fue mucho, pero en alguna ocasión ella llegó a decirme como que, bueno, pero tú no sabes de lo que Dios te libró. Ajá, sí, yo lo he oído eso. Y yo le decía como que, o sea, puede ser, pero las razones por las cuales eso no se dieron, esas cosas no sucedieron fue por esto, aquello. Quizás Dios me está protegiendo de algo, pero si Él quisiera que me pasara, también Él lo haría. Por Entonces, como ejemplo, el que... 9/11, el 2001. Ujú.
o sea, hay muchísima gente que ese día no pudo llegar al trabajo por muchísimas razones diferentes. Y tú puedes decir, eso fue el Señor que evitó que esas personas fueran al trabajo y los salvó. Pero, del mismo modo, hay muchísimas otras personas que sí llegaron a su trabajo Y se murieron. lamentablemente murieron. Exacto. Entonces, una persona así como nosotros dice, eso no tiene que ver con eso. Eso fue, el que le tocó, le tocó. Exacto. Y mira, hay una forma de ver eso determinista, quizá hipercalvinista, en cierto modo, decir, bueno, Dios lo tenía, y ni siquiera la soberanía de Dios, Dios tenía predeterminado que tú ibas a morir ese día. Yo creo que todo el mundo que cree en Dios cree que Él decide cuándo uno se muere. Exacto. Sí. Aunque, al mismo tiempo, uno irresponsablemente puede, yo creo, por lo menos, que uno puede acercar su muerte. Y, por ejemplo, el mandamiento La Biblia habla de eso. de honrar a tus padres, y eso va a prolongar tu vida, tiene mucho que ver con eso. Si tú eres sabio, pues te va a ir mejor. Y si no, te van a matar por ahí en la calle. Bueno, el punto es que hay mil formas de explicar por qué pasa algo. Entonces, tú vienes y me dices que Dios te salvó de tal cosa, Dios mandó a su ángel de la guardia y te salvó de tal cosa. Yo te voy a decir... de nácar. Yo te voy a decir como que, bueno, amén, pero pudiera ser que simplemente, no sé, llovió y yo me quedé en mi casa porque sí pasó y nada, no choqué. O quién sabe. Entonces la gente dice como que, un ángel me apareció y me salvó de tal cosa, o un espíritu vino y me enfermé, que tú sabes. Entonces, para mí es difícil este tema, porque yo soy bastante escéptico. Bastante escéptico cuando tiene que ver con esto. Pero también yo pienso que eso está mal, porque en la Biblia hay cosas. Y si están ahí, pues entonces yo creo que yo debería adaptar mi forma de pensar a la de la Biblia y no simplemente ignorar eso. Y es interesante porque hay muchos milagros, principalmente en el Nuevo Testamento, de personas que tienen algunas enfermedades que se atribuyen a un demonio. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Y son enfermedades que tú puedes buscar una explicación científica y médica. Médica. O sea, como que alguien era mudo. Y dice que un demonio mudo que tenía. Como que, o había una mujer en la sinagoga como que estaba encorvada, algo así. Como que esta hija de Adán, que el diablo tiene atada. Qué sé yo. Pero tú dirás como que ella estaba tuya ya. Eso no es como... ¿Qué tiene que ver el diablo con eso? Pero por otro lado, está el ciego, que los discípulos le preguntan de que quién pecó, él o sus padres. Y él como que dice como que eso no tiene nada que ver. Eso fue Dios que lo dijo así y ya. Entonces, es raro. ¿Cómo se sabe cuándo es un demonio, cuándo es una enfermedad? O si están las cosas ligadas también. Pues, extraño. Es complicado, man. Es bastante complicado. Entonces, nuestros amigos pentecostales, nuestros hermanos pentecostales, varían su nivel de como percepción espiritual. Excelente. Hay algunos que como que cada cosa mala hay un demonio de eso. Un demonio de cada pecado, un demonio como de cada... O sea, no lo quiero decir como de una forma denigrante. Despectiva. Pero he oído comentarios así como que, aparte ese demonio de lujuria o ese demonio de avaricia o de lo que sea. Yo he oído muchísimo. Y es como que a cada cosa se le pone un demonio. Pero, no sé. Y bueno, por ejemplo, bíblicamente hablando, yo diría, el corazón humano, tú no necesitas un demonio que te haga pecar. Pero también, bíblicamente hablando, yo pienso que sí hay un espíritu detrás de cada cosa. Por ejemplo, el Dios Pablo lo dice. Pablo dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades y toda... Sí, eso exacto. Pero, por ejemplo... O sea, que no es el humano. O sea, él como que dice, el enemigo no es el humano, sino los seres espirituales que están detrás de la maldad del humano. Entonces, como un sentido, el humano es culpable, pero al mismo tiempo es como una marioneta. me vino a la mente el tipo ese de Naruto que controla. ¿Cómo se llama? Kankuro. Que te está moviendo de la sombra. De atrás.
Bueno, o sea, por ejemplo, para mí, 100%, por ejemplo, los dioses griegos del alcohol o de la sexualidad o cosas Afrodita. así, son cosas que yo pienso que probablemente puede haber quizá un ser espiritual malvado que opera esas cosas. Para mí eso tiene sentido. O, por ejemplo, como en Daniel, que yo creo que de ahí sale lo del ángel de la guardia, o de la guarda, qué sé yo, es que cada No sé. nación... ¿Qué? ¿No será del Salmo ese que dice como que Ah, si que tú enviará a te tus ángeles a... caes, en verdad al ángel? Ah, bueno. Que el diablo lo usa ese pasaje para hablarle a Jesús. Sí, puede ser. Bueno, el punto es que en Daniel hay una historia, una visión que tiene Daniel de cómo hay como un ángel de cabecera de cada nación. Lo que Y, dije, que Daniel oró. Daniel ora. Y entonces no le viene respuesta. Y llega el ángel, como que, perdóname que ajorado, llegué tarde. perdóname. Es que estaba peleando con el príncipe de Persia. Y tú quedas como que, ¿qué rayos? Soy Y entonces Miguel. tú piensas en la No, película, no, y en no. los videojuegos del príncipe de Persia. Es Gabriel. Es Es Gabriel que Gabriel, llega. sí. Y le Gabriel dice llega y que le dice, Miguel el estaba príncipe de peleando. Persia, no, el príncipe de Persia lo detuvo y Gabriel y Miguel vino y lo Ajá. salvó. Y entonces por eso él pudo llegar. Te quedas como que, ¿qué ¿Qué rayo rayo? está pasando aquí? Tú ves, ahí yo digo, bueno, por ejemplo, pudiera ser, o bueno, lo que parece ser en ese pasaje es que el imperio persa está siendo empoderado por un ser espiritual principal y quizás Los ese ser dioses. espiritual tiene también su séquito de... Una vez hablamos de los dioses de Egipto que se mencionan en Ah, sí. Éxodo, que Dios estaba castigándolos, lo cual es interesante. Y el Salmo 2, por ejemplo, Que dice que dividió. que no, en el Salmo 2 dice, No, Dios le dice al consejo de ángeles por qué ellos están en contra suya y que su Mesías va a llegar y va a poner a todo el mundo en su sitio, básicamente. hay Y... un pasaje que dice que dividió a las naciones conforme al Ah, número de los hijos de Dios. en Deuteronomio 32, Ajá. algo así. Bueno, O el sea, caso como es que le asignó a cada nación un ser un espiritual, ser un espiritual, Dios. exacto. Y el caso es, o sea, claro que eso pudiera ser, si es así, por ejemplo, que Estados Unidos tiene su ser espiritual maligno principal. Su Y, cabecera. y entonces en Israel está Miguel y qué sé yo, Pero cada la nación. pregunta es, las naciones de hoy no son las naciones de antes. Los dioses van cambiando. ¿Cómo se elige? Porque, Bueno, por ejemplo, el dios de Estados Unidos, por ejemplo, no sería el mismo que tenían los indígenas que eran ahí antes de que los no, colonizadores llegaran. Pero entonces, ¿es el mismo dios de los británicos que fueron los que colonizaron o es un dios diferente? los dioses se colonizan entre ellos. Hey, ¿es posible? Sí, bueno, en la Biblia lo que hay es Eso es lo que pasa, exacto. es una lucha de poderes, básicamente. Yo pienso, en lo personal, que lo que antes eran dioses nacionales o étnicos, hoy se han convertido en dioses como de valores o de sistemas del mundo, sistema económico, de... No, no sé, cuando yo lo de eso me siento medio pentecostal, en verdad, me siento como conspirativo, pero no diciendo que todos los pentecostales sean conspirativos, eh, pero quizás lo son. Pero que, por ejemplo, ese deseo imperante que hay hoy en día en la sociedad de verse bien, de que tu cuerpo esté cortado, ir al gimnasio y tirarse fotos y cosas, para mí eso viene de un ser espiritual que quizá es la misma Afrodita, que le llamaban antes y ha tenido 1000 nombres, y Acera y no sé qué cuánto, que simplemente los seres espirituales saben las, los deseos y las debilidades humanas y las explotan. El poder, el dinero, el placer. Y yo siento que eso son las cosas que están dominando el mundo ahora mismo. Y si no tenemos lucha contra carne ni sangre, pues quizás pudiera Ujú. verse así. Para mí no es como que cada vez que tú pecas, tú tienes un demonio adentro o alrededor que te está influenciando, pero sí quizás hay un sistema espiritual que,
obviamente hace que el mundo funcione de alguna forma. Interesante. Pero mira lo que estamos diciendo. ¿Quién sabe? Yo te hablé, una de las razones por las que como que te surgió a la mente esta conversación es de un youtuber que él es psiquiatra, un Ah, doctor, sí, Jordan Peterson. y él hace, no, Ah, no, el otro. es que hace video, el canal tiene que ver como con gamer, algo así. Sí, Es sí, sí, como el alguien que tú que me mandaste, sí. es un hindú, creo, Sí, o sí. bueno, ya, de Medio Oriente, pero es americano. Eh, entonces él estaba hablando de una rama nueva de la psiquiatría. ¿Cómo era el término? Hasta se me olvidó. Pero básicamente son personas Cónchale. que están estudiando El cómo, consumismo. Tiene que ver ¿eh? con consumismo, ¿no? Sí, es básicamente cómo mantener a la persona atrapada en la tecnología. O sea, cómo mantener a una persona viendo videos de YouTube por 4 horas, 6 horas, 8 horas, viendo series, viendo televisión, eh, en las redes sociales, simplemente dándole para arriba en Instagram, en Facebook. Ellos estudian cómo funciona el cerebro humano, no para buscarle ayuda, o sea, no para ayudar a las personas, sino Para producir dinero. para que la gente que ya de por sí es rica, se haga más rica, explotando el funcionamiento de nuestro cerebro y poniéndolo en nuestra contra. O sea, usando las debilidades, las cosas que hacen que nuestro cerebro como que se quede como un mongolo, Sí. dando para arriba. Y tú te quedas como que, ¿qué rayos? ¿Dónde se fueron las 3 horas? Eh, o sea, hay personas que están activamente estudiando cómo esclavizar a la persona para hacerse rico, aumentar la probabilidad de que tú veas un ad, de que tú compres una cosa que te están vendiendo, aumentar la probabilidad de que tú compartas un asunto y que fulano o fulana se hagan cada vez más ricos. O sea, eso, el tipo no es cristiano. Y él estaba diciendo como que para él eso es como repugnante y aterrador. Como es él, como un psiquiatra, psicólogo, que le ayuda a sus pacientes, incluso su canal de YouTube es como de autoayuda, de que tú Ujú. puedas como a- analizarte o de alguna forma te ayude. No sustituye el ir a una consulta, obviamente, pero es muy útil y te enseña cómo funciona el cerebro, etcétera. Eh, y a él eso le como que da miedo. Hay gente que está haciendo investigaciones de PhD de cómo esclavizar a los seres humanos para gente hacerse más rica cada vez. Y cada gente, y las otras gente menos productiva y más inútiles. Y Mario me dijo como que esos son los seres espirituales rebeldes que están detrás de eso. Ja, soy pentecostal. Y- pero me llamó la atención porque en verdad eso suena como algo que a ellos les interesaría hacer. O sea, hay algunos posts así como super cheesy, pero súper real en verdad, de cómo es tan fácil. A los mismos cristianos, tú mantenerlo entretenido sin hacer nada, Ujú. hasta con cosas buenas. Con Bible Project, tú puedes decir que yo puedo mantener a una gente ahí atrapada. Con, no diciendo que sea como, quizá un mal ejemplo, pero tú puedes pasarte el día entero oyendo prédica, tú puedes pasarte el día entero oyendo podcasts cristianos como este. Tú puedes pasarte el día entero viendo videos de YouTube y tú puedes creer como que tú te la estás comiendo espiritualmente, pero al final del día tú no estás haciendo nada. Entonces, eso es una victoria, como Andrés diría, el enemigo. Sí. El diablo está ganando porque no estamos haciendo nada. Ujú. Creemos que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Sí. Qué raro. Bueno, entonces, hablando de eso de psicólogo, yo estaba viendo entre ayer y hoy a Jordan Peterson, que ese es mi psicólogo de cabecera online. Eh, él recientemente entrevistó a una muchacha que nació mujer, transicionó a hombre, hasta el punto de hacerse una, eh, o sea, quitarse los senos. Operación. Ujú. Y luego de transicionó y volvió a ser mujer. Ahora está en ese proceso de ser mujer otra vez. Pero ella empezó su transición a los 12 años. Ay, mi madre. Em,
Y Jordan Peterson está muy, o sea, él está muy enfocado ahora mismo en eso de los especialistas en Transición. género y la transición en jóvenes, porque es algo preocupante realmente. Tú oyes la historia de esa muchacha y en verdad te da miedo, man. Como tú dices, ella a los 12 años, por X o Y razón, lo explica muy bien en el video, dura 2 horas. Ya. Es como una sesión que ellos están teniendo. Y tú estás viendo la sesión. Y él explica toda su historia, como ella de niña, su familia son mujeres muy voluminosas, pero ella es bien flaquita, entonces cuando llegó a la pubertad y vio como que no se desarrolló, sentía que no era femenina, y entonces no sé qué cuánto, bla, 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 al final pensó que era varón, pero mentira, no fue que pensó que era varón, estaba como inconforme con su cuerpo y fue a Ujú. a un psicólogo. Y rápidamente llegaron a la conclusión, ah, no, es que tú Sí, sí, tú, no, o sea que, no, tú eres hombre. Y la tipa, ah, porque yo tengo que ser hombre entonces. Obviamente no es tan sencillo como yo lo estoy contando, pero en la entrevista, la sesión, él le dice que algo que le preocupa es que ya es, en algunos lugares, es obligatorio que el psicólogo te haga seguir esa narrativa. sí. Que si tú dices, yo creo que yo soy hombre, el psicólogo no te puede decir, bueno, pero espérate, vamos a hablar por meses para entender. Porque, ¿qué adolescente no se siente inseguro o inconforme con su cuerpo? Claro. Todos. O Entonces, sea, bueno, mira, un ejemplo, ese mismo Doctor K, es Healthy Gamer GG, que se llama el channel, por cierto. ok, Eh, Él dice como que una persona que tiene disforia de género, mi propósito no es decirle, ah, si tú eres mujer o ah, si tú eres hombre. Eso es algo real que esa persona tiene y él ayudarlo a, o sea, como que primero entenderse, que es lo que tú dices, aún tú no seas exacto. cristiano y tú apoyes eso de la transición, etcétera. No es lo mismo tú apoyar a alguien que tome esa decisión que tú incentivar a alguien que no está seguro a que haga algo que después muy probablemente se vaya a arrepentir. Si, o sea, tomando esa decisión así, porque eso no es cualquier cosa. Claro. O sea, Bueno, eso es grande. en la sesión él le dice a la muchacha que en un 80 a 90% de los jóvenes, si tú los dejas tranquilos, obviamente tú puedes llevarlo al psicólogo, tú puedes hablar con ellos, tú puedes trabajar alguna inseguridad o lo que sea, pero si tú simplemente no actúas erráticamente o precipitadamente, en el 80 a 90% de los casos de jóvenes que sufren de disforia de género, terminan adaptándose, aceptándose, incluso siguiendo los patrones de género de la sociedad. Ujú. Y, pero en la mayoría de esos casos termina siendo homosexual la persona. Pero no cambian, no tienen un problema de identidad, es algo sexual, una desviación Es sexual, diferente, lo cual es muy diferente. muy diferente. Bueno, el punto es que él le explica todo eso y la tipa como que dice, bueno, es que a mí no me explicaron nada de eso. Y la cosa que me explicaron, yo tenía 12 años. ¿Qué puede entender una gente de 12 años acerca Tú de y su yo tenemos estudiantes de 12 años. literal? Y que tú le digas a un chamaquito de 12 años, y que no, mira, tú no vas a tener hijos si tú haces esto. ¿Qué le importa a ellos Él que le tener importa, hijos? va a decir, bueno, qué gran cosa. Ahora, cuando llegue a los 30 años, a los 40 años, quizá muy probablemente se arrepienta. Entonces, la muchacha dice al final que, o sea, ahora mismo, ella está teniendo disfunción sexual, incluso. Que ella tiene Claro, problema urinario. Que ella, obviamente, no tiene senos, porque se los quitó. Pero entonces tiene unas infecciones todavía al día de hoy. Y eso fue hace como 3 o 4 años que se hizo esa operación. Eh, mucha gente que yo he escuchado ese tipo de problemas. también dolores del cuerpo, porque la testosterona le cambia el cuerpo, pero su cuerpo no está No hecho para produce eso. testosterona. No, no, entonces como que, por ejemplo, ese incremento en masa muscular y diferentes facciones corporales que le cambiaron, le duelen ahora, porque no es normal. Y muchísimas cosas que, en verdad, yo no sé cómo esa gente aguanta con el remordimiento y como
O sea, tú tomaste una decisión que ahora mismo tú te arrepientes al 1000%. Y el mundo, o sea, hay un sistema en el mundo que está caminando para allá. Hay gente que dirá, eso es para que no se reproduzcan las personas. Válido, quizás Sí, es eso. Hay gente que dirá, yo no sé cuál es el propósito. Y honestamente no me interesa tampoco cuál es el propósito. Pero yo sí estoy dispuesto a aceptar y a estar de acuerdo con las personas que digan, eso es algo espiritual. Definitivamente es que el mundo entero se está moviendo así, como raro, men. Es increíble cómo en poco tiempo el mundo cambia de una forma negativa, porque eso es importante. Y, y parecerían ser grupos minoritarios que tienen más poder que el resto del mundo, porque eso es como un 10% del mundo que está cambiando todo. Ujú. Entonces, el que diga que no hay algún tipo de, obviamente, el que tenga una cosmovisión así, de crea en lo espiritual, tiene que haber algún factor espiritual en eso. Y aunque yo no soy de la persona que van a saltar, tú sabes, a decir, que el diablo, qué sé yo qué, definitivamente hay algo extraño que pasa por ahí. Ujú. Bueno, la agenda de maldad. Eh, es raro como que tiene que ver como con la gente con dinero. Por Claro. ejemplo, yo estaba leyendo hoy a una persona que trabajó para Coca-Cola hace no sé cuántos años, que antes las bebidas carbonatadas, o sea, la soda, Ujú. refresco, como le llamamos aquí, tenían un tax, un impuesto que las hacían más caras. Ahora, una Coca-Cola es súper barato, Sprite, qué sé yo cuánto, Sí. súper barato. Antes tenían un impuesto. ¿Por qué? Porque por su alto contenido en azúcar no eran considerados como que eh, Saludable. exacto. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas tienden a ser muy caras. Ujú. Y tiene que ver con eso, que tiene como un impuesto especial, tengo entendido. Ok. Em, Digo, no sé, no sé. Quizás antes ya no sé. El caso es que había como ese impuesto y estaban buscando la forma, Coca-Cola, era una persona que trabajó en Coca-Cola, de cómo hacer que las instituciones gubernamentales quitaran eso y comenzaron a pagarle a personas para que acusara a los gobiernos de racista y de discriminación. ¿Por qué? Porque la gente adinerada, que adicionalmente en Estados Unidos tienden a ser Son blancos, blancos. pueden comprar el refresco y no le afecta su presupuesto. Ah. Pero al tener su impuesto más caro y cosas, la gente pobre, o sea, los negros, los latinos, etcétera, la gente las minorías, no Ujú. tenían tanto acceso a comprar sus productos. Entonces, básicamente, se creó una alianza Wow. de todas las minorías pro Coca-Cola para que para que quitaran esos impuestos y todo el mundo pudiese comprar su Coca-Cola. Tú dirás, bueno, la Coca-Cola es buena. Sí, pero la Coca-Cola realmente es muy mala, Sí. sobre todo por lo barato que es. Y era algo raro, era como que es injusto que estén requiriendo tanto impuesto para una caloría fácil de obtener. Es como que para tú obtener tu número calórico diario, Oh, la Coca-Cola te te da ayuda. mucha caloría de una forma fácil. Oh, Dios. Pero, irónicamente, por ejemplo, con lo del COVID, hay algunas estadísticas interesantes que hacen correlación con los países con a mayores tasa de obesidad y con los casos de las personas que murieron con la obesidad, comparado con países que no tienen problema con obesidad. Y como que había mucho más muerte de Obeso. personas obesas con el COVID. Claro. Y hay correlaciones con el consumo de bebidas carbonatadas con la Con la obesidad. obesidad. También obvio. Porque tiene sentido. Tú te bebes 3 vasos de Coca-Cola y tú no sientes que te bebiste nada, pero ahí tú te comiste fácilmente 2 hamburgues en calorías.
Y el hamburger de por sí también es una comida de alta caloría. Entonces, para no hacer largo el cuento, es como que cómo utilizan esas armas de discriminación, minoría y que sé yo qué, y como que ponen a la gente de tu equipo, pero es para tú lo estás usando básicamente, para tú entonces hacerte más rico. Y la minoría sigue siendo minoría y no se beneficia en nada, En lo porque ahora los que están absoluto. siguen siendo minoría y ahora son obesos también, porque tienen, o sea, poniéndolo como Son doble minoría. ahora es peor, porque Es la que soy un minoría también desgraciado, puede lo ser siento. obesa. O sea, es un caso extremo, porque no todo el que bebe bebida carbonatada es obeso, obviamente. Pero como que se abrió la posibilidad a que la minoría esté peor en un sentido, En porque verdad, gasta su dinero en eso. men, ahora que tú lo dices, la comida Es saludable una conversación. es cara ahora mismo. Sí, Los pobres son más sí. gordos siempre. Yo Mientras tenía menos dinero tienes, más conversaciones gordo tú eres. cuando yo trabajaba en Zona Franca con los empleados, los mecánicos y los operarios. De todos los que yo gastaba, yo le tiré cálculo. ¿Cuántas cervezas tú te bebes en un fin de semana, no? ¿Y cuánto cuesta cada una? Ta, 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 ta. Y porque ellos hablaban de que yo quisiera, aunque sea, poder ahorrar 1,000 pesos al mes, que si yo qué. Y yo dije, tú te bebes 2 cervezas menos a la semana y ahí están los 1,000 pesos. Por un ejemplo, no me acuerdo el número, Bueno, pero era como algo súper, 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 o sea, poco. Una cerveza o dos menos y de repente aparecía ese dinero que ellos querían y ellos dije, wow. eres Y un yo, genio. pero es algo que no se dan cuenta, porque aquí la cerveza es barata. O sea, una de esas pequeñas que si okay, tú te la ves, tú te Sí, la compras en el colmado, como 100 si pesos. nada, y la gente se baja. Y la gente de escasos recursos tiende a beber más, Ujú. así de como en colmado y cerveza y cosas, gastan más. Entonces es irónico y triste de cómo los ricos se hacen cada vez más ricos y oprimen más a los pobres con lo mismo Y, o y lo sea, usan ellos mismos y como arma para exacto, obtener el pobre se oprime a sí mismo. sin darse cuenta. Exacto, es interesante. Y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo al principio, mira que estamos El explorando. punto era como que no, o sea, eso que tú hablabas de los dioses del poder, del dinero, de, o sea, tú lo ves claro, es como que esa gente se creen dioses también y tienen ese poder de Y bueno, afectar o a toda esa sea, gente. mira que esa gente antes se llamaban hijos de Dios. O sea, eran la encarnación de Dios, básicamente. El faraón era Ra, básicamente. Ujú, el Y avatar. el avatar del Dios. Y ahora mismo, es lo mismo. Simplemente en vez de ser el rey, el que representa a Dios, el que tiene el dinero, el que tiene la influencia, el que tiene la apariencia, esa persona tiene el poder. Pero todo siempre ha El dios, sido. el dios de Google, de Amazon, de, de Tesla. A lo que te quería decir es que uno hablando así, podemos explorar muchas razones lógicas y como analizables, probables, estudiables de cómo suceden las cosas, de cómo Pero el por qué y qué hay detrás. eso es lo que pasa, volvemos a lo mismo. Y, o sea, yo me estoy acusando a mí también de eso. Por el hecho de que yo sepa cómo funciona y yo sepa Exacto. cuándo funciona, no significa que yo sepa por qué pasa. ¿Tú entiendes? O quién Ujú. lo hace. Yo puedo saber quién es el como el mediador por ejemplo, yo puedo saber quién es el que está haciendo la cosa, pero quién es el catalizador de eso. Yo no lo sé. ¿Es su propio deseo? ¿O realmente hay algo detrás? Hay un demonio, hay un diablo, hay un ser espiritual que está detrás de eso. Yo no lo sé, yo no lo puedo comprobar. Yo puedo comprobar lo que ya mencionamos. Pero, Sí, pero tú puedes decir, bueno, todo ser humano tiene esa hambre de cada vez tener más dinero, de cada vez tener más poder, de explotar más a los demás. Pero la Biblia relaciona eso con esa influencia espiritual que hay detrás. O sea, no solo utiliza a esos jefes de corporación, sino que cada uno de nosotros es como influenciado por el por mal. eso. Y el mismo sistema crea una influencia, como que la marioneta controle a los que están arriba
ellos en cierto modo controlan a las otras personas también. Ujú. Tienen a la gente como peones en su juego extraño de ajedrez. Sí. Eh, Y que no tiene propósito. bueno, eso es heavy. Para nosotros no tiene propósito. Porque somos Exacto. como polvo y no vamos a morir y lo que sea. Pero en una escala cósmica quizás sí tiene propósito. Exacto. Quizás sí realmente hay una lucha del reino de Dios y el reino de la tiniebla. Exacto. Pero uno a veces es ciego al respecto. O, como ya dijimos, porque como ya sabemos cómo funciona, no nos preocupamos por pensar más allá. Pero en la Biblia eso está ahí. Y mira, en la Biblia están en Juan, los tres enemigos del creyente: el mundo, el diablo y la carne. Ujú. La carne tú la tienes ya y funciona así. El mundo es un sistema que ya inició y sigue corriendo. Porque gente, Emergencia. ¿eh? La Emergencia. emergencia. El efecto de bola de nieve. O sea, eso empezó a correr Exacto. y agrega gente. Es como, bueno, si cogemos la analogía de la bola de nieve, la nieve serían las personas, la carne. La carne tiene esta tendencia a hacer pecado, ¿verdad? A pecar. El diablo es el que inicia, el que El que tiró lanza, la bola. el que tiró la bola. Y la bola es el mundo. Mientras más personas, más carne coge la bola, más pecado se crea. Entonces más grande se vuelve el sistema del mundo y más difícil se vuelve salir de él. Y de nuevo, suena súper lógico, pero el que tiró la bola es un ser espiritual. Y quizá hay muchas bolas de nieve que están en el mundo ocurriendo. Sí, muchos que lo van empujando también para darle Sí. impulso. Wow. Está profundo este episodio, en verdad. Sí, sí. Yo decía algo y se me olvidó. Bueno, No me pasa. qué pavo. Era mentira, diría Judy. Y yo creo que el contrario de lo que estamos diciendo sería lo que hablamos del episodio pasado. La sabiduría, el, el amor, todas esas cosas que son buenas son también espirituales, pero vienen del Espíritu de Dios. Y cada vez que uno hace algo, uno está siendo lleno por el Espíritu de Dios, en cierto modo. Pero somos ciegos a ambas realidades. Hay uno que yo escuché una vez y que yo me pregunto si Jesús, si hubiese venido en otro tiempo, tendría de que un Instagram y pondría post y fotos de que, hey, nos vamos a Ahora a Galilea. Nazaret. Y que un story tuviera un community manager, uno de los discípulos, y Judas, otro para vestuario, otro para el maquillaje y no sé qué, y otro para ese, equipo técnico. exacto, grupo de alabanza. Es raro, Sí. como cosas, ok, ya sé, me acordé que es lo que iba a decir, de cómo lo malo en esa bola de nieve, lo que es malo se va definiendo como bueno, y lo que es bueno se va definiendo como malo. Y así va cambiando como la moral. Por eso la gente dice que es relativa. Porque a medida que pasa el tiempo, como que algo que antes se consideraba malo ya no, algo que era bueno ya no. Y no es que antes necesariamente era mejor o no. Hay alguna cosa en la que antes se consideraba mala que muy seguro que no lo era y al revés. Pero el asunto es que uno mismo, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, como cristiano, he influenciado de forma que uno ni se imagina por los estándares que el mundo tiene. Un ejemplo sencillo, el famoso sueño americano. Ujú. Eso es algo a lo que muchísima gente aspira, pero si tú te pones a analizarlo, eso realmente coincide con lo que una persona del reino de Dios debería estar buscando. Es lo Es algo contrario. exacto. Eso es lo contrario a buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os añadirá. Sin embargo, como que si alguien tú le criticas, él está buscando eso, te dicen como que, pero no, eso no tiene nada de malo, o sea, eso es algo bueno, al contrario, o sea, Y es raro. en cierto modo no es malo, y en cierto modo No, es bueno, y en cierto modo hasta la Biblia dice que es sabio que tú busques la prosperidad, sabiamente, con claro, diligencia, pero pero es raro, hey, es raro. Hay un sistema
Porque al tipo que dice que quería ahorrar todo su grano y ese granero más grande, dice, básicamente se lo lleva el diablo. Escucha. Y entonces te queda como que, ajá, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero entonces, ¿qué hacemos con esos seres espirituales? Bueno, tú sabes, en cierto modo Es yo como siento que difícil cambiar la forma en la que uno ve el mundo. Eso es sí, como de cosmología, sí, cosmovisión. como visión. Sí, es difícil. Eh, yo creo que hay que leer más la Biblia, hay que escuchar gente, hay que exponerse a ideas que sean incómodas para uno y ser humilde también, porque, o sea, esto que estamos diciendo, ni siquiera estamos hablando de exorcismos, de No, sanaciones, de lo que yo dije de... del demonio de la gripe, del Exacto. coronavirus. Eso es otro nivel ya de ver el mundo espiritual mezclado con el mundo, eh, qué sé yo, O humano. levanta la mano derecha y el espíritu va a entrar por la espada El que tú tienes en machete. la mano Guau, derecha. guau, guau. Machete, y aquí se va a pelear. Eso es un cantante cristiano de aquí, se llama Julio Baldonado, lo Duro, pueden buscar. duro, duro. En Spotify está. Y también eso está en la Biblia. O sea, lo que estamos hablando está en la Biblia, ¿verdad? Sí, Vamos a decir que hay diferentes interpretaciones, lo que sea, ok. Pero también lo otro está en la Biblia. Exorcismos, sanaciones, cosas milagrosas están en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Jesús habla de eso. exacto. Porque uno puede fácilmente decir que, eso que está en el viejo, eso no cuenta. Pero No, eso está ahí mismo. esas cosas raras están en el nuevo. Y que bueno, por ejemplo, ya se nos acabó el tiempo, en verdad. Hemos hablado pila. Pero tú, hace un tiempo, tuviste cerca de algo, de un exorcismo o algo así. Y yo te pregunté. Y fue como aburrido para mí, lo que tú dijiste. Yo no me acuerdo bien. Sí, como que, ¿qué es lo que se iba a hacer? O sea, porque había una persona que uno de los hijos, como que aparentemente estaba poseído por uno o varios demonios. Y entonces estaban convocando como un grupo de hermanos para que fueran. Y Mario estaba como que, ¿y qué es lo que van a Ve hacer? para allá, ve para allá. O sea, obviamente, uno como que se preocupa y cosas y uno como que, eso es como raro, en nuestro círculo sobre todo. Pero también está esa curiosidad y como que, Claro. ¿será verdad? Yo quiero ver, Sobre no todo porque yo yo, quiera que no ayudar, conozco a la gente ni siquiera. Yo lo que quería era que tú me sino contaras. como por el morbo de cómo ve. Realmente está endemoniado, como que yo quiero ver, ¿qué es Claro. eso? Pero entonces lo que yo te dije que sí iba a hacer era básicamente ir todito y orar con ellos, y orar en la casa o sea, leer la palabra y no sé cuánto. Y tú como que, no, hombre, te imaginaba algo como The Chosen, que va Nicodemo con una Con un ceniza incienso. y echándole agua ¿Sabes qué? con un crucifijo. Cuando hagamos la entrevista al católico, vamos a preguntarle del exorcismo. Ay, alguien me dijo como que tenía el papá de una amiga que su trabajo era ser exorcista. Él estaba retirado, pero como que su trabajo, su profesión era ser exorcista. Y yo como que, y eso se hace tanto como que para que eso Sí, sea tu hay profesión. padres que son exorcistas. Sí. No, y como que en la iglesia católica hay personas que están fijas en eso y Sí, como que lo llaman a cada rato. sí, Y eso es interesante. eso es raro. Bueno, realmente, eso que tú dices de leer la Biblia y orar, eso está bien, eso es lo que tú deberías de hacer. Pero, no sé, es como que para mí era, ok, tú vas a orar y ¿qué va a pasar? El demonio va a pelear contigo, va a decidir que, wow, como pasa en la Jesús Biblia. le dice que salgan y ellos ¿Quién salen. eres? Bueno, pero salían peleando, salían diciéndole, no, no, ¿cómo que le decían? Por favor, nuestra hora no ha llegado, tú eres el Mesías, no sé qué. Y a los discípulos, no El te santo de conozco, a Dios. Pablo conozco, bla, bla, bla. Eso, o o que le pregunten, ¿quién eres? Y entonces dice, soy, qué sé yo, Legión. no legión, porque quizás no tanto, soy grupito. Corito. Un corito sano. Pero, nada, ese mundo yo no lo conozco.
Yo no tengo En lo absoluto. la más mínima idea de qué rayo pasa ahí. Pero en tu iglesia, en tu vida de cristiano, ¿tú has oído de personas que tú conozcas Jamás, endemoniadas? jamás, jamás una persona que yo conozca, yo he escuchado nada. En mi iglesia, la anterior, En mi nada, iglesia nunca. he escuchado como de 2 personas, Ahora, de todo lo que yo tengo. Ahora, hay iglesias que eso es como algo semanal casi. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? yo me pregunto si realmente es por nuestra falta de fe que no vemos el mundo así. Y si pasa tanto. Y estaba hablando con una compañera de trabajo que es pentecostal, o era pentecostal, o viene de un contexto pentecostal, qué sé yo. Y para ella, hay tantas cosas que son demonios. Y yo estaba hablando con ella, le estaba diciendo, hay veces que yo tengo unos sueños, o una sensación extraña, que yo me siento como raro, man, como que el aura alrededor de mí está oscura. Y para mí siempre ha sido como que, ¿qué yo? Algo que le pasa a la gente. Si a mí me pasa, tiene que pasarle a alguien más. Algo del cerebro. Exacto. Pero como que el mundo se me pone lento y yo me siento como abrumado, men, una cosa rarísima. Y unos sueños y una cosa. Y ella me dice, no, pero es que tú tienes que reprender eso en el nombre de Jesús. Y yo Y a dije, nosotros eso nos da risa. me dio risa. Okey, okey. Pero después yo me quedé pensando como que, mielquina, pero Y sí tienes razón. ¿y si realmente yo tengo que reprender eso en el nombre de Jesús? Y cada vez que me pasa ahora, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y de nuevo, se va, pero se iba también sin yo reprenderlo. Entonces Exacto, mi cerebro dice, ¿quién como sabe? el eclipse. Ajá, exacto. Pero no sé, el mundo es extraño, el mundo espiritual es extraño, es desconocido, pero es real. Y nada, yo siento que nosotros, por nuestro contexto, estamos en desventaja con eso. Sí, sobre todo porque la historia de la Biblia, la cultura y o sea, del contexto, la audiencia original, era una que veía el mundo espiritual Ahí mismo. ahí, Ujú. presente y siempre pendiente. Y nosotros, en nuestra post-iluminación, ya vemos el mundo en base a la materia y la energía, y nada más nos sorprende. Solo que Jesús resucitó y ya. Y Y después de como ahí, sea, eso es rarísimo. no se habla de eso casi tampoco. Es que eso es raro, es raro. Bueno, Es más fácil hablar de que tú cuando te mueres vas al cielo, que no hay forma de claro, comprobarlo. A porque tú ahí hablas de que todo eso está una gente oscuro. resucita de los muertos. Pero decidí hey, yo conozco un tipo que resucitó. Sa. Yo te digo, Creía que gracias a estaba Dios muerto. que Él me llamó aquí, en este mundo, de una forma extraña, yo no sé. Pero si hubieran sido de que los apóstoles diciendo así, yo tenía que ser o un apóstol o ahora, pero dije que venga Pedro para mí y dije no, yo lo vi y resucitó, así de cuando. Sa. ¿Quién va a creer eso? Por eso es que a Pablo decían que estaba loco. Cada vez que hablaba de la resurrección, los romanos y los griegos decían, está borracho. Es una locura, una locura. Es una locura. Pero bueno, nada, yo siento que tenemos que tenemos que abrirnos realmente a la posibilidad y a el texto bíblico y sobre todo hablar con gente que hayan experimentado cosas con humildad, con una mente abierta y ve, no sé. Y no Eh, trata también de leer la Biblia y como que reinterpretarla de una forma que no tiene sentido. Por también. ejemplo, lee Génesis 6 y decir que obviamente esto no está hablando de seres espirituales, sino que hijo de Dios se refiere al linaje de Seth. Y que sé yo, que como que buscando forma de sacar lo sobrenatural de la Biblia. Está ahí. Y está ahí más de lo que uno percibe. Por ejemplo, tú me Sí, hablabas una vez de la conquista de Canaán y cómo eso tiene que ver y que con los gigantes y la simiente de la serpiente y no sé eso es cuánto. rarísimo, men. Pero está ahí Está ahí, pero es rarísimo. y uno no lo ve porque no No. está ciego a esa realidad. Ujú. O uno lo ve como en términos abstractos, pero quizá es más real de lo que uno piensa. Porque en la Biblia, por lo regular, las cosas no son tan abstractas, sino que son bien como reales, increíblemente. Y no sé.
Es raro. Dejamos ahí. Yo creo. Gracias por acompañarnos en este episodio sobrenatural. Que en verdad no fue tan sobrenatural. Fue bien natural, en verdad. Exacto. Pero bueno, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, tiene el poder para transformar la vida de sus lectores. Lo más escéptico que sean, tiene el poder, creemos que tiene el poder para transformarlo. Y es un poder espiritual. Y no solo ellas, sino también todo el mundo. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal, y si les gusta lo que hacemos, pueden compartirlo en sus redes, y si quieren apoyarnos económicamente pueden unirse a nuestros 2 super Patreons que mantienen este ministerio. Digo, este es un ministerio. Bueno, no sé. Este experimento. Exacto. Pero como quiera, su tiempo y escucharnos, aunque quizás no interactuemos tanto directamente todos, pero el estar ahí atento siempre es una ayuda para nosotros, y nos alienta también de seguir haciéndolo, porque ustedes los están escuchando, entonces si no sirve de nada. Y bueno, será hasta la próxima. Cualquier demonio que esté dando vueltas alrededor de ustedes en sus audífonos, arrepentido en el nombre de Jesús. Es relajando, pero en verdad hay poder en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que uno no lo cree. Deberíamos creer más. Sí, al poder en Jesús. Voy a ver si encuentro esa canción para ponerla al final del episodio. Hasta la próxima. Adiós.